Agradezco muchísimo, como cada semana, a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que nos acompañes. Damián, qué ¿Cómo estás, gusto Juan? Me da mucho gusto saludarte. estar aquí contigo y con todo tu auditorio. El gusto es nuestro. Omar García Harfuch se reúne en la Cámara de Sí. Diputados con integrantes de la Junta de Coordinación Política en una sesión que fue privada. La semana pasada se reunió con senadores como parte de la glosa del informe, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa sí no fue privada. ¿Cómo ves la labor de Omar García Harfuch, de la Secretaría de Seguridad, la coordinación entre las distintas dependencias y, muy importante, con los estados? Mira, a ver, déjame abordar este tema de forma y de fondo, Ujú. digamos, de las comparecencias. A mí me parece que las comparecencias en este país, no solo esta del secretario de Seguridad Pública, sino todas están rebasadas. O sea, y te lo digo como exlegislador que he sido varias veces, digamos, legislador federal, senador, diputado y diputado local. Lo digo en dos sentidos. Me parece que los funcionarios pocas veces van y contestan verdaderamente en un ejercicio de rendición de cuentas, y los legisladores pocas veces van a un intercambio real, ¿no?, de exigir rendición de cuentas. Se convierte en muchos casos más bien en posturas políticas. Da al funcionario un discurso, participan los grupos, dicen lo que opinan, luego contestan medio lo que quieren los funcionarios y demás. Y aun cuando legalmente tienen protesta de decir verdad, la verdad es que yo nunca he sabido de consecuencias legales a un secretario o a un funcionario que no quiera contestar o informar realmente lo que está pasando en su área. Entonces, más allá de quién está gobernando, mi opinión es desde los pasados gobiernos. Creo que sí debería haber un cambio. Más esquemas como en otros regímenes parlamentarios, que se da verdaderamente un tú a tú real. Nunca le vas a poder quitar lo político a las comparecencias, pero creo que sí se debería hacer un esfuerzo de madurez. Claro que implica responsabilidad, porque implicaría, si haces un ejercicio mucho más abierto y franco, que los legisladores también estén a la altura de ese intercambio, y Ujú. los funcionarios también. Entonces, mi primer comentario. Yo lamento mucho que la segunda, la de la Cámara de Diputados, haya sido privada. Sí entiendo que hay reuniones que deben ser privadas. Fui miembro yo de la comisión, por ejemplo, de seguimiento a las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, y es normal en el mundo. Hay comités de seguridad nacional y demás. Pero me parece que la glosa no es eso. O sea, el análisis de lo que pasó un año antes no tiene por qué ser privado. En todo caso, los aspectos que sean privados se pueden tocar en sesiones, digamos, de sigilo. Dicho eso, de fondo, a mí me parece que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Claudia Sheinbaum hizo un planteamiento de cambio de estrategia. Y me parece bien que hayas hecho un cambio de estrategia. El sexenio anterior, más allá de preferencias políticas, en datos, es el sexenio más violento de la historia del país. 202,000 homicidios, eso nunca había pasado, nunca. Nunca es nunca. Yo entiendo que pueden decir, oye, pero la tendencia, el crecimiento porcentual, de acuerdo, pero en volumen nunca había pasado eso. Entonces, amerita un abordamiento distinto, y creo que lo está planteando. Creo yo que lo que se tiene que hacer es cambiar la estrategia hacia un, una, un ataque, digamos, al crimen organizado, pero no en el sentido bélico, Ujú. sino una estrategia que busque desarticularlo, entendiendo cada quien sus facultades. El gobierno federal le toca combatir el crimen organizado, los gobiernos locales no, son coadyuvantes, no hay que lavarle las manos, pero ese es el esquema que la Constitución nos puso. ¿Qué se tendría que hacer entonces? Tener un cuerpo, en mi opinión, civil, para que tenga rendición de cuentas. Hoy lo hicieron militar, pero bueno, que busque desarticular al crimen organizado con inteligencia financiera. Y pareciera que, salvo la diferencia de la militarización, sí están buscando hacer un ataque con inteligencia financiera. Eh, Creo que además, y es donde creo que no lo están haciendo, se debería fortalecer a los gobiernos locales y municipales ¿Cómo? con fortalecimiento de salarios de los policías, Ujú. fortalecimiento de capacitación, fortalecimiento de prestaciones, fortalecimiento de inteligencia, videocámaras, pero no solo eso, sino también fortalecimiento de entorno. Estas políticas tipo en algunos lugares de Colombia que se hicieron en algún momento, que aquí en la Ciudad de México se han implementado en algunas zonas, y que algunos estados como Guanajuato, Querétaro también lo han hecho en algunos lugares, de mucho fortalecimiento de las colonias con esquemas de convivencia de parques, pues, y Ujú. centros deportivos y demás. En Tijuana también lo Y acaban eso de es hacer. que eso te genera Ujú. calidad de vida en las zonas. Ujú. Y entonces puedes diferenciar, Juan, lo que es el ámbito de competencia local de delitos como robo, Sí. en la casa habitación, en el transporte público, en las colonias y demás,
a los delitos de alto impacto, que son el crimen organizado, que es lo que le corresponde a la Federación. A mí me parece que el planteamiento que han hecho se dirige hacia allá, en donde tengo una seria diferencia, y sé que varias veces lo hemos debatido, Juan, es en que me parece que no han sido transparentes en la información y se ha venido presentando una disminución de homicidios dolosos que no se presenta acompañada del resto de la información de violencia que ha estado disparándose, marcadamente los desaparecidos. Y aquí yo entiendo que hay puntos de vista distintos y me pueden decir, hay quienes creemos que están manipulando abiertamente, tomando el caso como lo que hicieron en la Ciudad de México, y que hoy te puedo citar ejemplos concretos de Colima, de San Luis Potosí, de Tabasco, de varios estados, muchos, que se están pasando el chicle y que están bajando homicidios dolosos, pero aumentando desapariciones. Y si no solo aumentando desapariciones, aumentando homicidios culposos y delitos, que atentan contra la vida, violentas, pero sin determinar la causa, que o una de dos, o estás manipulando, que yo creo que sí, es demasiado evidente para decir que no, o bien entonces está creciendo otro tipo de violencia. Y si queremos acabar con la violencia en el país, pues tendríamos que atender el caso de manera integral. Para esto, para evitar este debate, que a mí me preocupa, Juan, no porque no quiera decir, sí disminuyó, no disminuyó, sino que creo que una estrategia que asume que está teniendo éxito y que no voltea a ver otros datos, no tendría por qué ajustar su estrategia, porque cree que está siendo exitosa. Si ves, ¿Tú consideras que es exitosa la estrategia? Yo al día de hoy todavía no. Ajá. Creo que creo que el planteamiento es correcto. Los resultados que se han dado a conocer, Es que de los que mencionas. Yo creo, Juan, digamos que esas septiembre cifras, ha sido el septiembre en muchísimos años con menor número de homicidios dolosos. ahí te va. El problema, 10 Juan, años, déjame, me parece. repito esta cifra. Mira, dicen que bajaron porcentaje en homicidios dolosos, ¿no? Ok. Sí. Pero al mismo tiempo subieron, por ejemplo, los desaparecidos. En este volumen, de 24 al día que tenía López Obrador, Juan, Peña tenía 15. A 40. Entonces, si tú haces el neteo de ambos conceptos, lo que te vas a encontrar es que en volumen hay más violencia. Y si eso le sumas que también ha estado subiendo estas muertes violentas sin causa determinada, en total tienes más violencia, ya sea de homicidios, de desapariciones o de este tipo de muertes. Yo creo que es manipulación, pero aun cuando no lo sea, Juan, entonces hay un incremento de esa violencia. Creo que deberíamos de ser transparentes y para eso la propuesta que dejo es que se dejen acompañar por sociedad civil en un esquema de transparencia total para que se pueda hacer un buen diagnóstico y entonces sí. Pero hay que ver también la estrategia por el camino que es correcto. sociedad civil. Damián, nos escuchamos la próxima semana. Técnica éticamente creíble. Volvemos.